Quisiéramos conocer tu perspectiva de el caso de una trabajadora que a su empleador le ha pedido una licencia sin goce para atender una enfermedad de un hijo, que desafortunadamente no es suficiente el tiempo de licencia que te da la norma, ¿no? Puede pedir 20 días de licencia, el empleador le niega porque está en su derecho de negarle una licencia sin goce. Y luego la trabajadora nuevamente pide otra licencia, nuevamente es negada. Y finalmente, por la necesidad del apremio que ella tiene de cuidar a su criatura, decide renunciar, que requiere que le exoneren del plazo de los 30 días. Pero la respuesta nuevamente es negativa del empleador. Sabemos que el empleador, de acuerdo a la norma, no está obligado a otorgar licencia sin goce, tampoco está obligado a aceptar la solicitud de exoneración del plazo de 30 días para que la persona se desvincule. Pero al saber todos estos hechos que te he comentado, ¿qué opinión te merece el proceder de esta empresa? Mira, de cara en general a los desafíos que tienen las áreas de tanto de relaciones laborales como de recursos humanos en general, está justamente poder conciliar los intereses de las compañías con los intereses de los y las trabajadoras, ¿no? Creo que el rol de todas las áreas de recursos humanos tiene que ser justamente poder cerrar brechas y acercar expectativas, ¿no? Yo estoy segura que probablemente ese empleador también tenía necesidades que atender, tenía puntos por levantar y observar. Sin embargo, también es súper importante ver la realidad de las trabajadoras en general, ¿no? Este caso que tú me comentas en específico claramente tenía un nivel de complejidad mayor por la situación en la que estaba expuesta la trabajadora y como recursos humanos y los líderes en general también tenemos la obligación de poner esos puntos sobre la mesa para buscar atenderlos de la mejor manera, Aun ¿no? cuando la ley no les obligue. Tal cual, tal cual. Digamos que ese es el principal desafío que nosotros como área de relaciones laborales y de recursos humanos en general tenemos, ¿no? Creo que muchas empresas también tienen áreas específicas como las de bienestar social, de calidad de vida, que digamos nos dan un enfoque de cercanía entre las necesidades de la empresa y la expectativa del trabajador y la trabajadora, pero claramente de pronto y habría la necesidad de abrir de cierta manera la información de la trabajadora para poder tomar acción desde el lado de la compañía, ¿no? Es preocupante que empresas actúen de esa manera cuando el ideal es que si es una persona talentosa, si es una persona que cumple con su trabajo, se le den las facilidades para que pueda conciliar, digamos, el trabajo con lo que está sucediendo en su casa. Sí, y eso pasa mucho en las organizaciones, sobre todo porque hay esta situación, digamos, social en el que la mujer es ama de casa, además es trabajadora, además es cuidadora. Hay un rol de género muy específico que genera estas situaciones complejas que luego terminan generando un efecto en las relaciones de la compañía, ¿no? Entonces, ¿qué crees que se debería hacer como sociedad desde tu perspectiva para evitar o reducir esta problemática de que la mujer en esencial es la persona que tiene estos problemas? Porque creo que los casos de que te toquen la puerta a los varones para contarte estos dramas deben ser los menores. Sí, es verdad. Yo creo que no es únicamente que exista un cierre de brechas, digamos, históricas a nivel normativo. Yo creo que las empresas, a través de sus lineamientos y políticas internas, también pueden ejercer ese rol, ¿no? Claramente, nosotros como mujeres no es que queramos ser tratadas distinto, sino que queremos tener las mismas oportunidades y también las mismas condiciones, ¿no? Y en ese sentido es claro también que siendo parte de una sociedad en donde históricamente las mujeres hemos tenido brechas,
lo cierto también es que nosotros como empleadores tenemos una responsabilidad para poder cerrarlas de alguna manera o ayudar a que sean lo menos amplias posibles en la medida en que las condiciones también se den de cara al mundo corporativo, pero sí hay un rol importante desde los empleadores que tenemos que empezar a abrir y ejecutar. Y en ese marco, dentro del mundo de las relaciones laborales, ¿qué crees que es lo que hace falta? ¿Qué se necesita? Porque tenemos tecnología, tenemos herramientas, ahora tenemos inteligencia artificial. ¿Qué necesitamos en el mundo del trabajo? A ver, yo creo que el rol de líder es muy importante de cara a que, digamos, yo como persona que lidero un equipo, tengo que saber qué es lo que pasa con mis reportes directos, ¿no? En el mundo industrial, los mandos medios tienen muchos reportes, pero eso no exime su responsabilidad que cumplan su rol de líderes como tal, ¿no? Yo creo que el principal desafío dentro del mundo corporativo es justamente poder acercar la necesidad del negocio con la expectativa que tienen los y las trabajadoras respecto a que se mejoren sus condiciones, respecto a que se vean sus casos específicos con el nivel de empatía que se requiere como para tratar de ayudarlos en la resolución de sus temas mucho más particulares, ¿no? Sin lugar a duda, yo creo que ese es el principal desafío de las áreas de relaciones laborales. Cambiar la mentalidad del líder de cara a poder a que entienda básicamente a que tiene que establecer vínculos de confianza, de cercanía, para poder finalmente evitar conflictos, que es lo que nosotros desde el lado de la prevención de relaciones laborales también buscamos, ¿no? ¿Y cuál ha sido el caso más complejo al que te has enfrentado, que ha generado para ti desde tu experiencia como un punto de quiebre? Desde el punto de vista sancionador y de género, han habido ciertas situaciones que hemos tenido que sortear, si lo tenemos que decir de alguna manera, de cara a ausencias injustificadas, por ejemplo, ¿no? Que pueden ser situaciones de menor complejidad, pero que pueden tener un alto impacto si es que hay otros actores en mesa y que terminan discutiendo el asunto, ¿no? Por ejemplo, en varias ocasiones a mí me ha tocado sentarme en mesas de negociación en donde tengo que empezar a discutir y explicar temas sancionadores, ¿no? Claro, y cuando tú sancionas por ausencias injustificadas a una madre trabajadora, lo primero que podría saltar en mesa es estos sesgos de, oye, la estás sancionando por ausencia injustificada, sabiendo que de pronto está atendiendo a su hijo, a su padre, a su madre. Entonces, siempre hay esa sensación en mesa, sobre todo del lado sindical, que terminamos sancionando por esa razón, ¿no? Sin embargo, a veces son otras las condiciones y las circunstancias que atañen sanciones de este tipo, ¿no? Eso es lo primero que se puede venir a la mente de pronto, pero ya cuando conoces todo el contexto, te das cuenta que en verdad se trataba de un caso mucho más complejo, y el principal desafío que tenemos nosotros ahí es que claramente no podemos abrir la información de par en par, digamos, como para que terceros también conozcan el nivel de detalle, salvo que sea un trabajador afiliado a la organización sindical como tal, ¿no? Y esté de acuerdo, ¿no? Porque hay información Exacto, sensible, ¿no? exacto. Confidencial. Y por ejemplo, en ese escenario, ¿no? Hay casos donde a veces el certificado de incapacidad para el trabajo, el CIT, no lo tenemos, pero se está haciendo la gestión en salud, se está haciendo la gestión, se ha pedido a la clínica el documento pertinente, pero se demora. Sí. Y mientras tanto, estamos faltando al trabajo.
¿cómo manejas esas situaciones? Porque efectivamente yo te puedo informar, estoy de licencia porque el médico me ha dicho que me toca descanso médico, todavía está en proceso, que me emitan el documento, estoy detrás, a pesar de estar enferma, pero de repente, ¿me crees? ¿No me crees? ¿Cuál ahí es el procedimiento que tú dirías es el correcto, el idóneo? Nosotros nos apoyamos bastante con nuestra área de bienestar social, ¿no? Es claro que nuestro sistema de salud no es el idóneo, que hay múltiples demoras y en ese sentido también es que nosotros buscamos acompañar al trabajador, ¿no? Más allá de que me entregue un papel o no, lo cierto es que está pasando por una situación compleja y en la medida en que nosotros podamos disminuir su carga a nivel documentario, lo acompañamos también dentro de todo este proceso de obtención de documentos, de validación de información. A veces los médicos se olvidan hasta de firmar el papel, ¿no? Cuando la firma es un requisito indispensable para que después me devuelvan el subsidio, ¿no? O de poner las fechas exactas. En términos generales, para este tipo de situaciones, yo creo que la Oficina de Bienestar Social dentro del área de recursos humanos tiene un rol fundamental de cara al apoyo y el soporte que se le da a los trabajadores. De acuerdo. Y hablando de sanciones disciplinarias en el sector de alimentos en el cual ahora tú estás trabajando, ¿has tenido la experiencia de conocer algún procedimiento sancionador referido, por ejemplo, a temas de violencia, se me ocurre, o tipo hostigamiento sexual o otro? Sí, de hecho sí, en el sector industrial en general es muy habitual tener este tipo de casos en torno a que claramente son sectores muy masculinos, ¿no? Entonces, digamos que si bien durante todos estos años hemos evolucionado en incluir mujeres dentro de las operaciones, lo cierto es que todavía seguimos en transición, ¿no? Y en ese sentido no es únicamente, digamos, el desafío que hay en el sector alimentos, sino en distintos sectores industriales también, ¿no? Y yo creo que es súper importante la capacitación que se les da tanto a los trabajadores como a las trabajadoras, que sepan cuáles van a ser también las consecuencias, cuál va a ser el procedimiento, cuáles van a ser las medidas alternativas de protección a las víctimas también. Sí considero que es súper importante dar esa visibilidad, no solamente de cara a desincentivar este tipo de conductas, sino a que tanto hombres como mujeres se sientan en un espacio seguro, ¿no? Trabajar. Exacto, en donde denunciar no va a ser visto como algo negativo o malo, ¿no? He tenido varias experiencias en donde hemos desvinculado a personas por actos de hostilidad sexual, y han sido casos también sensibles, casos que nosotros no hemos podido abrir, pero que se ha investigado objetivamente y eso terminó siendo la consecuencia. ¿Y has visto cómo termina decantando esos casos cuando a veces el trabajador o trabajadora supuestamente hostigadora presenta una demanda judicial en contra de la compañía solicitando la reposición al puesto de trabajo, y es ahí donde el juzgador o juzgadora nuevamente analiza si existió o no hostigamiento sexual, y hay esta dificultad probatoria porque hay toda una complejidad de situaciones y finalmente, en muchos casos, no en todos, resulta que la persona hostigadora tiene que ser reincorporada al centro de trabajo. Sí, y esas son las inconsistencias de nuestro sistema,